Hola, hola, acá estamos como siempre en la irresistible fuerza femenina. Soy Graciela de Otto, presidenta de la Fundación Summa Veritas, y hoy tenemos un episodio impactante. Nos acompañan la licenciada Viviana Wapniarski y la doctora Silvina Valente. Y el título, ahora las voy a presentar apropiadamente, el título nuestro hoy es Entre cuerpo, mente y deseo. Ahora se van a enterar por qué. En este capítulo entonces vamos a explorar cómo la ciencia, la medicina y la psicología se encuentran en un mismo punto, la sexualidad humana. Conversamos con dos referentes de la sexología argentina que rompen tabúes con conocimiento y sensibilidad. Tenemos por un lado a la doctora Silvina Valente, que es médica ginecóloga, presidenta de SASH y directora de la sección de sexología clínica del Hospital de Clínicas José de San Martín. Es además magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Combina ciencia y educación para promover una sexualidad sana e inclusiva. Obvio que resumí porque tienen unos increíbles currículums. La licenciada Viviana Wapniarski es psicóloga especializada en sexología clínica, terapeuta de parejas y coordinadora del posgrado de sexología clínica de SASH. Después me explican qué es SASH, chicas, ¿no? Se destaca por su trabajo en educación sexual integral y su rol como consultora en medios. Así que tenemos una estrella hoy, además, que viene a la tele y a los medios. A ver, yo les voy a preguntar a las dos. ¿Cómo es la idea de crear Consexuar? ¿Y en qué momento sintieron que podía convertirse en un proyecto real? Porque las dos vienen de áreas muy profesionales. Bueno, vamos a empezar. En realidad, Consexuar fue una idea que empezó a surgir con mucha más fuerza en la pandemia. Y lo cierto fue que cuando empezaron a crecer nuestros hijos, nosotras nos dábamos cuenta que no nos alcanzaba el tiempo para hacer todo lo que hacíamos. Entonces, que verdaderamente nos teníamos que empezar a apoyar en proyectos donde nosotras no tengamos que poner la hora trabajo todo el tiempo. Bien. Y empezamos a conversar entre Vivi, que ya estábamos trabajando juntas en otro montón de cosas, empezamos a conversar y empezó a surgir un espacio con mucha fuerza que en la pandemia se reforzó, que era la consulta virtual. Y en la pandemia hubo oleadas, porque viste que creo que cuando nos encerraron, realmente una época muy triste para todos nosotros, difícil. Lo más importante fue que muchas de las personas quisieron hacer cosas positivas con su vida. Y una de las cosas que pensaron muchas personas fue en mejorar su sexualidad. Y ahí nuestros horarios, el día tenía 24 horas y no laborables todas, aunque trabajábamos ya de domingo a domingo en ese momento. Entonces empezamos a ver de hacer un centro de atención en sexualidad y calidad de vida para promover la salud sexual, para prevenir las problemáticas y las disfunciones sexuales y para tratar las disfunciones sexuales. Perfecto. Y así surgió Consexuar. Sí, de alguna manera nosotras venimos trabajando con la sexualidad y la calidad de vida hace bastante tiempo, formando profesionales y también en la atención de pacientes. Y en esta época que decía Silvina, en la pandemia, cuando nos encierran también aparecen muchos problemas sexuales, ¿sí? Dado el encierro y todo lo que empezó a pasar en las parejas en esa nueva vida, ¿no? Donde uno no está 24/7 con su pareja, sino que va a trabajar, vuelve. Entonces empezaron a aparecer muchas disfunciones, empezaron a aparecer nuevas problemáticas y ahí es donde pudimos dar a luz a esta idea que veníamos pensando. Y para eso empezamos nosotras, pero también de a poquito fuimos armando un equipo. Importante esto del equipo de trabajo. ¿Y cuántas personas conforman el equipo? ¿Tienen gente que rota o tienen gente fija todo el tiempo? Nosotros tenemos, hasta llegar al equipo que somos hoy, que somos 14 personas. Ah, un montón. Somos un montón. Tuvimos muchas personas que entraron, que probablemente no pudieron combinar
o por ahí no les gustó la mística del equipo, o por ahí no podían combinar las actividades personales con las del equipo, y hasta que logramos tener un equipo de profesionales que verdaderamente para nosotras dos es un lujo, porque son profesionales de primerísimo nivel trabajando en sexualidad, en psicología, en salud mental y en terapia de pareja. Inclusive tenemos nutricionistas que también apoyan con toda la parte de el segundo cerebro, que vendría a ser la conservación de la microbiota. Tenemos una parte de consexuar que no es virtual, sino que es presencial. Y dentro de las disciplinas de la medicina y la psicología tenemos especialistas en terapia de pareja, en terapias individuales, en MDR, en psiquiatría, tenemos especialistas en urología, en ginecología, en clínica médica, tenemos kinesióloga, nutricionista, profesoras de yoga, o sea, todo... súper completo, Claro. chicas. Y lo que pasa es que nosotros, nuestra concepción de la sexualidad es integral. Claro. Entonces nosotros tenemos una mirada donde cuando alguien viene a consultarnos no nos quedamos solamente con esa preguntita de qué le pasa, sino que tratamos de potenciar su calidad de vida. Entonces, dentro de nuestro centro tenemos todas las manos posibles para ayudar a esa persona, no solamente a que resuelva una disfunción sexual o un problema que trae, sino que mejore su calidad de vida en todos los aspectos. O sea que es holístico, podríamos decirlo. Sí, es holístico e interdisciplinario. E interdisciplinario, perfecto. Y ¿sabes qué es lo curioso? Cuando yo las invité, acá Viviana me dijo, yo no estoy emprendiendo. Entonces digo, a ver, tenemos 14 personas trabajando en un equipo. Vaya emprendimiento que tienen. Quizá desde la ciencia a ustedes les haga un poquito ruido hablar de emprender, ¿no? Porque lo que pasa es que... y en la medicina en especial es como que no hay clientes, hay pacientes. O sea, ¿de qué me hablas? Y lo que pasa es que nosotras empezamos con una idea de ayudar a la gente, o sea, no como crear una empresa. Somos las dos profesionales y tuvimos que pedir mucha ayuda para poder Pero entender lógico. un negocio. Bueno, por eso están acá, porque mi próxima pregunta es esa. Iniciar un emprendimiento en sexología no es muy habitual. Y entonces, ¿qué resistencias o prejuicios encontraron? ¿O no encontraron y se sorprendieron? A ver, cuéntenme. Bueno, en realidad la primera resistencia que encontramos es la resistencia de las propias personas a su propia sexualidad. Ah, mira, Y qué si curioso. si vos te pones a pensar, la resistencia más grande viene muchas veces de las mujeres que resisten a cambiar modelos. Porque como viste, decía Carl Frank, decía el que resiste en psicología, el que se resiste a conocerse él mismo, el problema le persiste. Y el que se anima a cambiar, probablemente el que se acepta que tiene algún tipo de dificultad o problemática, esto empieza A modificarse, claro. Y muchas veces las primeras resistencias que encontramos es en las personas. Uy, sexualidad, sexología, por ahí ir al psicólogo, ver algo, pero sexualidad yo, argentino, tengo sexo 100% seguro y eso... Y está todo fantástico, ¿y qué me vas a enseñar? ¿Y qué vas a enseñar? O sea que también hay que hacer todo un camino, y la primera resistencia fue la falta de información sexual que tiene la gente. La información de que la sexualidad se aprende, la información de que la sexualidad cambia, la información de que la sexualidad se vive de acuerdo a las etapas de la vida de una manera diferente, que se puede elegir la sexualidad que cada uno quiere vivir. Esas fueron resistencias. Mira, ¿y desafíos? Y bueno, los desafíos tienen que ver siempre con el armado, ¿no? Ahí está, con ustedes... poder construir sobre esta idea que teníamos de ayudar a la gente, de poder, ¿no? Como empezar también a informar y a trascender en esto y tomarlo dentro de lo que es la calidad de vida. Bueno, ¿cómo armamos un negocio y algo que sea rentable? Porque también queríamos...
nosotros hacemos un montón de cosas además de esto, Sí, cada una obvio. tiene su consultorio, entonces Sí, claro. estamos ocupadas, pero queríamos armar esto. Bueno, ¿cómo combinamos esto en nuestras vidas? ¿Cómo armamos esto que pueda armarse realmente como algo que ayude a la gente, pero que también podamos tener nuestra unidad de negocio, ¿no? Entonces ahí empezamos a pedir ayuda, cómo se construye un centro, o sea, nosotros sabíamos toda la parte que tiene que ver con la atención. Sí, toda la interna, y por ahí la externa no la manejaban tanto. Claro, y eso fue un gran desafío de poder como organizar y seguir organizando. Y ¿Cómo es la imagen, por ejemplo, del centro? ¿Tienen un logo? Sí, tenemos ¿Cómo un logo. eligieron los colores? Tenemos colores. ¿Qué colores se relacionan con...? Claro, por eso. Bueno, eso fue súper interesante porque fue todo un proceso donde contratamos y pedimos ayuda a gente, a diseñadores, a personas que trabajan con la web. Y fue un proceso largo, muy Sí, es largo. largo. En realidad los colores los elegimos de una manera que nosotros no queríamos, porque cuando hablas de sexualidad todo es blanco, negro y rojo, o celeste y rosa. Te iba a decir más ¿Viste? celeste y rojo que negro y rojo, pero... Todo celeste y rosa. Entonces es como que nosotros queríamos dos colores que fueran diferentes, y la verdad es que bueno, a mí me gustan los colores de la armonía. Me pareció que el naranja era un color del abandono, de la espiritualidad, y el lila me gustaba también, y cuando le propongo la paleta a ella, le encantó la paleta, porque a ella le gusta, yo voy a decir la verdad, a ella le gusta el verde. O sea que acá está chocha, porque acá chocha, hay verde y blanco. está chocha, y yo quería dos colores que cuando vos entrás fuesen como relajantes, o sea Claro. y a mí me encantaba. Y además alegres, porque no es un color depre, digamos, el Sí. naranja es como que te invita... Y Es como aparte, un naranjín sí, y un violeta suave, entre un morado y un lila. Entonces queda como un obispo y un naranja, y queda como místico, vamos a decir. Sí, Está buenísimo. y aparte también queríamos como llevar el mensaje de la inclusión. Claro. Y que esto sea para todos, ¿no? Que cualquiera se pueda sentir, que pueda acercarse a nuestro centro, que algo iba a poder encontrar para poder potenciar su sexualidad, resolver problemas o dudas o informarse. Entonces el violeta es un poco eso, ¿no? Porque el rosa Es y celeste, transformación, creo, el violeta, claro, o algo así. Sí. Entonces, bueno, queríamos también a través de eso, y bueno, y eso nos fueron enseñando mucho los diseñadores, los significados de los colores. Claro, porque ustedes vienen del otro mundo, de la medicina es otra cosa, de la salud, va, para Sí. incluir también psicología. Claro. Pero, ¿y cuál fue la decisión estratégica que ustedes tomaron que les marcó un antes y un después en el emprendimiento? ¿Hubo algo? Porque esto es para quien quiera aprender de lo de ustedes y quiera hacerlo a futuro, ¿no? ¿Qué punto crítico fue? Porque ya ustedes están avanzadas, no es que recién arrancan. ¿Qué les marcó un antes y un después? Que dijeron, bueno, veníamos así, pero ahora estamos mejor. A nosotros no usamos el modelo de negocio típico. Bueno, primero y principal, el no tener miedo. O sea, el decir... Bien, gracias por no contar tener- eso. No tener miedo, o sea, porque yo recuerdo que venir de un palo totalmente distinto, donde no se puede hacer publicidad, donde vos tenés que ser buen médico o buen psicólogo en base a tus conocimientos, a tu cantidad de perfeccionamientos y tus títulos, y de repente crear un centro tenía que ser tangible, y nosotros Claro. estábamos creando un lugar donde vos ibas a entrar en una web, como si fuese tangible pero virtual. Y la verdad es que dijimos, bueno, no tenemos miedo. Y ciertamente cuando empezábamos a hacer el proyecto, es como, bueno, nos falta esto. Nos Y lo decía la agregaban. la gente que nos decía, bueno, ustedes tienen que ver el propósito, la mística, esto. Bueno, Sí, la estuvimos misión, La visión, misión, meses, y objetivos. un día nos miramos y dijimos, ¿Qué estamos haciendo? vamos a las fotos, larguemos como largamos, le digo yo, porque eso fue como decir, y a medida que vamos caminando, vamos a ir dándonos cuenta en ese modelo de cambiar a medida que se camina, ¿no es cierto? Bien, me encantó eso, porque Sí. pasa con las mujeres a lo contrario.
que estamos siempre dando vueltas en el detalle, que por ahí el detalle no es tan interesante como el concepto en sí, y entonces tardamos más de lo que se requiere en iniciar el emprendimiento porque estamos en el detallecito. Entonces estuvo bueno que ella dijera, bueno, a ver, basta de propósitos, hagamos. Bueno, lo que pasa es que nosotras nos conocemos mucho, ¿sí? Y eso es bueno. Y armamos un equipo muy sólido desde el respeto, la admiración, y entonces sabemos más o menos a qué se anima cada una, ¿no? Claro. Entonces por ahí una dice vamos y la otra la sigue, ¿no? Porque confiamos en el criterio de la otra. Entonces eso nos ayudó un montón a que si una de las dos tenía miedo, se apoyaba en la otra, o si por ahí pensaba, no, esto no va a funcionar, bueno, no, de esta manera. Y entre las dos siempre fuimos, ¿no? Qué bueno. Como enriqueciendo la mirada y como animándonos a un pasito cada vez más. Sí, teníamos una community manager mujer en ese momento que nos ayudó muchísimo al principio y creo que también ahí empezó a ser como un viraje, como ayudarnos a espejarnos y a ver cómo nos veía la gente. Bien. Y un poco en ese momento es como que nos alejamos del proyecto, pero después puntualmente tuvimos otro desafío que fue decir, nos estamos alejando del proyecto y queremos un proyecto para la gente. Realmente queremos un proyecto para la gente, no queríamos un proyecto tan académico. Y entonces también tuvimos la plasticidad y la flexibilidad de cambiar a lo académico para ser más conocidos y después de decir, bueno, no queremos volver a la gente en Consexuar. Y entonces empezamos a crear el podcast, empezamos a crear talleres. Ahora, eso le iba a preguntar. Claro, por ahí para que entiendas un poco lo que a qué apunta Silvina. Nosotros en Consexuar empezó como un centro de asistencia, de atención en diferentes terapias. En un momento dijimos, pero nosotros nos conocen mucho por la parte más docente. Claro. Silvina particularmente es un referente a nivel mundial de la sexología. Sí. Entonces nos conocen mucho por los cursos y por todo eso. Entonces teníamos mucho público que quería formarse, ¿no? Entonces armamos la academia, ¿no? Consexuar Academia. Y después eso funcionó un tiempo, un montón, pero después quisimos volver al inicio, que era raíces, trabajar con la gente. Y entonces esto fue haciendo, ¿no? Un camino, sí, de pero fue un camino productivo, digamos, ¿no? Sí, de aprendizaje, por lo menos. Y de producción también, porque fuimos creciendo en un montón de personas que se nos unieron, porque vamos creciendo en la demanda de pacientes, porque vamos creciendo en las actividades. La verdad que y vamos consolidándonos, porque viste que hay veces que los negocios es como que explotan. Sí. Este negocio es un negocio de servicio, claro. Entonces al ser un negocio de servicio es como que uno tiene que ser prudente, ¿no es cierto? Porque ahí va, por ahí la limitación es que nosotros estamos acostumbradas a servir y no a negociar, entonces es como que vamos más lento que un negocio que se va a poner... ¿Necesitan correr hoy? No, la realidad es que nosotras lo pensamos como nuestro seguro de jubilación. Claro. Como diciendo, nosotros en algún momento no vamos a poder poner tanto el cuerpo, porque las dos profesiones ponemos mucho el cuerpo y trabajamos lo que nosotros podemos es nuestro tiempo, ¿no? Lo que nosotros vamos ofreciendo. Entonces dijimos, bueno, en algún momento no vamos a poder poner tanto el tiempo y queríamos como armar algo que pueda ir armándose con mucho tiempo para que después pueda independizarse de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo y pueda fluir. Claro. Entonces armamos el equipo, lo supervisamos, vamos como incorporando gente que tiene que ver con nuestra mirada, nuestros valores, Eso es muy importante. Claro, y entonces sabemos que por ahí estos profesionales pueden trabajar más allá de que nosotros estemos ahí con cada uno de los pacientes. Mirá qué y así bueno. es como se va como armando este árbol que va creciendo. Bien, cuenten un poquito del podcast, que me interesa que las escuchen y que cómo fue eso del podcast, arrancar. Bueno, en realidad el podcast es una idea que a mí me fluía de la cabeza porque siempre cuando empezó la pandemia, todos,
Instagram, empezaba a surgir toda esa idea y a mí me pusieron un coach de Instagram. No sé, me ofrecieron un curso coach de Instagram perfecto. Y lo cierto es que a mí no me gustaba había algo que me sentía muy incómoda. No me gustaba hacer mi propio producto y no me gustaba estar expuesta todo el tiempo. Es como que me anticipé y dije, esto es mucho trabajo, y es un trabajo totalmente diferente al que yo elegí para trabajar, que es estar con pacientes, etcétera, etcétera. Entonces me acuerdo que al coach que me habían puesto, yo le dije, mira, a mí me gustaría un podcast. Y desde el 2020, inicios del 2020, yo estoy con mi podcast, hasta que pasábamos por un montón de cuestiones y lo cierto es que antes, en el 2019, habíamos escrito un libro que se llama El superpoder de la educación sexual con una psiquiatra y con Denise Tempone, que es una periodista, y lo habíamos escrito hablándonos, o sea, la psiquiatra y yo estábamos juntas, la editora venía con nosotras. ¡Qué curioso! Y Denise, que vive en Madrid, estaba hablando. Y la verdad es que siempre quedamos muy conectadas. Yo con Denise siempre tenemos muy buena conexión de trabajo. Y un día le digo a Vivi, me parece que el podcast, para que llegara a la gente, tiene que haber alguien que le baje la información a la gente. Claro. Que no somos ninguna de nosotras dos. ¿Te parece, Denise? Y Vivi me dijo, probemos. Y la verdad que probamos y Denise le pone la musiquita, corta las cosas donde las tiene que cortar, trae los guiones, o sea, tiene mucho de comunicación, entonces guiona el podcast, no el contenido, pero sí la hoja de ruta. La hoja de ruta. No es un podcast improvisado, sabemos los temas que vamos a desarrollar. Claro. Y vamos como invitando, bueno, a Vivi vino a hablar de un tema, después ahora va a empezar a ver toda una etapa después de todo un año de afianzamiento, viene toda una etapa de invitaciones y así lo vamos pensando. Pero la verdad que la idea fue llegar a las personas que les da mucha vergüenza hablar de sexualidad, diciéndole, ¿y a vos no te pasó? ¿O no tenés una amiga que le pasó? ¿Qué le pasó? Claro, claro. Y entonces, como en realidad ese fue eso, como a todo el mundo en sexualidad le pasó un amigo, nosotros queríamos empezar el podcast. ¿No tenés a alguien que le pasó esto? Claro, no sos ¿Conocés vos, a amigo, alguien que le pasó esto? Y entonces empezábamos a hablar de temas relacionados a la sexualidad y de preocupaciones como fundamentalmente dolencias de las personas que no saben cómo resolverlas. Y lo cierto es que mucha de la gente escuchando el podcast se anima a pedir ayuda o consulta. Bueno, digan el nombre del podcast. El podcast se llama Consexuar, como el centro, y está en Spotify. Perfecto, porque queremos que más gente, sabemos que tienen un montón de audiencia. ¿Cuánta? ¿25.000? Sí. Las felicito, porque veníamos hablando afuera que es muy difícil para las mujeres estar a nivel de los varones en el podcast y queremos romper esa brecha. Así que cuanto más podcast de mujeres haya, hay que apoyarlo. Lo que pasa es que hay que armarla, lo que nosotros pensamos siempre es que hay que hacer la diferencia. Nosotros, como venimos de la ciencia, de lo académico, de las investigaciones, no nos gusta, o sea, no queríamos quedar pegadas a los tips y los influencers y los instagramers dando consejos. Entonces ahí nosotros teníamos muy claro que no queríamos ser dos personajes, Silvina y Viviana, enfrente a la cámara y dando los consejos nuestros de vida, ¿no? Como la experiencia y eso. Salieron de lo... Entonces, claro, queríamos armar algo mucho más serio, ¿no? Que pueda como transcurrir en el tiempo, y cada una de las áreas que tiene el centro tiene esta misma línea, esta misma mirada, ¿no? De no terminar diciendo, bueno, ¿cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? ¿No? Dando consejos, que son mucho de lo que los influencers dan. Entonces apuntamos más a la educación sexual, a la transformación de cada uno y a la incorporación en la sexualidad hacia el bienestar. Sí, y el formato podcast, vos lo sabrás porque lo tenés acá y lo elegiste, el formato podcast te permite tener una conversación. Sí, y es muy rico. Y que la gente te sienta más cercano, pero más cercano en tu expertise, porque yo no voy a ir a hablar de, como vos dijiste, de
de la colorimetría, ni de cómo No, se arma obvio un que no. negocio. Hablamos de lo que ustedes sabemos. hacen. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea del nuestro es visibilizar emprendimientos de mujeres y que un poco le muestren a otras que sí hubo algún problema, que sí tuvieron, como ustedes dijeron, bueno, sí fue un proceso largo, porque la mayoría de las emprendedoras creen que el proceso es lineal. Arranco, me va bárbaro, fantástico y llego a la meta. No, y aparte es así. es así, es Sí, como, nos hemos como un frustrado electrocardiograma, ¿no? Sube, No, baja, aparte es bueno. buenísimo yo siempre digo que para mí el equipo es fundamental. Sí, Y tener claro. una socia como Viviana, para mí, no, lo digo en serio, es fundamental porque tenemos fortalezas y debilidades. Sí, y se compensan. Y las dos las conocemos. Claro. Entonces cuando yo vengo por el piso y digo, basta de consexuar, ella me dice, no, porque mira lo que pasó acá. Me encanta. Y al revés. Entonces vos decís, entonces... bueno, vamos, sigamos con consexuar. Entonces, ¿sabe cómo motivar al otro, incentivarlo? Y a mí me pasa lo mismo con ella, porque muchas veces nos pasa... Sí, claro, todos tenemos Y altibajos. siempre tener un socio es bueno, porque nunca estás sola, nunca se desmoronan los dos juntos. Y si se desmoronan los dos juntos, será Se una levantan alerta. los dos juntos. Claro, Así será que- una alerta, que hay algo realmente que está mal, no es tu estado de ánimo solamente. No, bueno, pero igual, Sí. suman fuerzas y Sí. se levantan, eso es lo bueno. Sí, y además es como que las dos tenemos una misma mirada, que nosotras nos conocimos trabajando. Claro. No Sí, sí, éramos sí. amigas de antes, sino que nos fuimos conociendo trabajando y nos fuimos conociendo también en nuestros valores. Somos dos mujeres que priorizamos nuestra vida personal, nuestra familia, que si nos pasa algo a cualquiera de las dos, siempre una apoya a la otra y bueno, el trabajo puede esperar, pero es más importante que vos estés bien, que te Claro, cuides. qué bueno eso. Y en estos años que venimos juntas nos han pasado de todo, Y sí, ¿no? claro, A me nuestras imagino. familias, a nuestros hijos, a nuestras parejas. Entonces en esto las dos tenemos muy claro, no nos sentamos a hablar, ya hablar sobre esto. O sea, era algo que Se que miran estaba y en la ya saben piel. que algo le pasa a la otra y a Claro. ver cómo te ayudo, cómo Entonces, acompaño. Eso para Sí, nosotros cuando es le está prioridad. pasando algo a la otra, una ya sabe que se arremangó Claro, y vamos. y vamos. O sea, Me encanta, está genial. Es que es real eso. Para nosotros eso es una fortaleza. Y eso es algo que nos hace fuertes como equipo. El poder respetarnos y admirarnos en lo profesional, pero fundamentalmente en nuestra humanidad. Claro, en como nuestra- personas. Exacto. Sí, y así elegimos también nuestro equipo. Me encantó, chicas. Yo les voy a hacer una pregunta más, ya no tanto del emprendimiento, sino qué mitos sobre sexualidad intentan derribar desde Consexuar, ¿no? Porque debe haber un montón de mitos que los demás creemos que son reales y ustedes de la ciencia dicen, ay, a ver, juguemos un ping-pong. claro, hagan un ping-pong de cuáles son los mitos más comunes que ustedes ya están cansadas de escuchar y decir, ¿cómo le explico que esto no es Bueno, así? yo te voy a decir el primer ping-pong, porque ya que jugamos un ping-pong, que la sexualidad no es un juego, que es una obligación. O sea, lo primero que queremos Ahí derribar está. es que la sexualidad no es una obligación, la sexualidad es un juego y es un juego de adultos y muy divertido, porque si te estás aburriendo en sexualidad, eso ya no es un mito, que la sexualidad con el tiempo se hace aburrida, sino que tenés que empezar a cambiarla. Muy bien. Sí, por ahí también esto, ¿no? Que la sexualidad se puede aprender, ¿no? Y que la sexualidad no es espontánea, que muchas veces tenemos que trabajar la sexualidad, tenemos que trabajar con nuestra pareja o con nosotros mismos y que esto es válido, porque si no, uno cree que la sexualidad tiene que aparecer espontáneamente y no es así. Vamos a trabajar la sexualidad y a ponerlo en agenda. Qué bueno. ¿Qué otro mito ven? La sexualidad no es rígida, la sexualidad es flexible. O sea, es verdad que a veces se necesitan ciertas rigideces, pero no son imprescindibles. Uno Claro. puede estar sin rigidez y la sexualidad, al no ser rígida, no nos tenemos que basar en un coitocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gira alrededor de una penetración de un pene, una vagina, una penetración de un pene en algún lugar o de algo en algún lugar. La sexualidad es placer, la sexualidad es conexión, la sexualidad fluye por donde sentimos. A medida que vamos sintiendo, nos vamos flexibilizando y así nos vamos conectando con nuestro cuerpo, como vos dijiste, con nuestro espíritu y con el cuerpo del otro. Bien. La sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Sí, la Ah, sexualidad... importante, porque escucho muchas mujeres que vienen y las parejas le dicen,
Vos tenías fecha de vencimiento. Claro, bueno, esto es interesante. La sexualidad nace con nosotros y va a morir con nosotros también. Y en cada una de las etapas que vamos atravesando, vamos a conectarnos distinto con la sexualidad. Cuando dicen que la sexualidad termina en la menopausia, Ay, no ese es un así. tema que quiero tocar con ustedes, chicas, Ahora la vamos, menopausia. ahí vamos, pero quiero transmitir este mensaje, ¿no? Que tenemos que ir adaptándonos a las necesidades que vamos teniendo en los distintos momentos de la vida y que siempre podemos conectarnos con la sexualidad y no siempre desde el coitocentrismo pensando en la penetración, sino que la sexualidad es tan amplia que siempre en cada momento de la vida vamos a poder encontrar un juego nuevo para ese momento. Bien, me encantó. ¿Te gustó el ping-pong? Me encantó el ping-pong, chicas, me encantó. Espero que del otro lado también les haya gustado. Y más que nada quería hablar un poquito, dos temas así que parecen extremos. ¿Qué está pasando hoy con los jóvenes y las jóvenes que tenemos otra vez abundantes enfermedades de transmisión sexual y como que no se cuidan o se cuidan indebidamente? Tengo novedades. Tenés novedades, a ver, ¿viste? Yo sin saber que tenía novedades. No, antes de ayer salió el nuevo informe del 2024, vendría a ser claro, sí, siempre de es un año Ciudad de antes. Buenos Aires, y la sífilis está bajando. Ay, gracias a Dios. O sea que porque está bueno eso. Eso está bueno. Los embarazos en la adolescencia bajaron muchísimo. Eso y también no es bajaron importante. por la interrupción de embarazo, porque la verdad que también bajaron la interrupción de embarazo en las adolescentes. Es muy importante saber que no nos tenemos que cansar como adultos en educar a los jóvenes y de educar en la importancia del uso de preservativos, ni en jóvenes ni en adultos. Porque la mujer menopáusia, que uno piensa que, bueno, de lo único que me tengo que cuidar es del embarazo, como te dice la comunidad homosexual. Dice, parece que los heterosexuales la única enfermedad de transmisión sexual que tienen es el embarazo, porque del resto no se preocupan por ninguna. Entonces, usar preservativo para que no nos contagiemos a alguna enfermedad que no tengamos ganas de tenerlas. Claro. Hay enfermedades que son muy grandes, como ser el HIV que se las conoce, o la sífilis que la conocemos. Sí está aumentando un poco la gonorrea, y lo que nosotros tenemos es que también hay otras enfermedades silentes, como ser el HPV, que ya, bueno, tenemos que hay que vacunarse a los 11 años. Ahora. Sí, y después las clamidias, o sea, hay otro tipo que nos pueden hacer dificultades para tener bebés cuando somos más grandes. O sea, hay un montón de infecciones de transmisión sexual que no estamos poniendo en la libretita ni conociendo. Por eso para mí es fundamental que se hable de preservativo. Pero cuando uno habla con los chicos de sexualidad, y esto lo estamos haciendo hace muchos años, y hoy me gusta decirlo, es hablar desde el placer. Hablar primero. El diálogo significa escucharlos. Claro. Y nosotros como adultos muchas veces atropellamos la sexualidad de los adolescentes, como lo están haciendo muchas personas que están hablando de sexualidad, en base a algunos informes que se hicieron, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, en los chicos que están por dar los finales de ese año. Obvio que esos chicos no van a tener sexo o no van a tener el deseo puesto en la sexualidad. Pero nosotros hace muchos años, muchísimos años, que estamos trabajando en la conciencia de la autoestima, del autocuidado, del placer, inclusive de la autogestión de ese placer, del amor. Y los chicos de hoy nos vienen, los adolescentes de hoy nos vienen de vuelta a hablar de amor, sin que a nosotros los adultos, lo queremos atropellar porque decimos, como yo escuché en una clase nuestra, decíamos, ahora tienen Disneylandia y no quieren entrar. No, pará, no tienen Disneylandia, tienen tu Disneylandia adulto. ¿Los escuchaste saber qué quieren ellos? Claro, que es diferente, es otra realidad. Porque el tema es poder habilitar los espacios para conversar y escuchar realmente lo que ellos quieren. Y cuando nosotros hablamos de educación sexual, no es abrir libros y leer y pasarles información de anticoncepción, de esto, sí, de lo o otro. solo hablar de enfermedades o cosas negativas. Te va a pasar esto. Exacto, es llevarlos a la emoción, a que realmente puedan conectar
con las cosas que tienen que ver con la sexualidad y no asustarlos que te va a pasar esto si no usas preservativo, por ejemplo. Claro. ¿Para qué sirve el preservativo? ¿Qué te imaginas que te puede pasar? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Como llevarlos a la emoción, porque se pueden cambiar conductas desde la emoción y desde los valores, no desde la información. ¿Quién no sabe que si no usas preservativo te vas a contagiar algo? Esto lo sabemos todo. El tema es cómo se hace para que realmente eso se incorpore en un encuentro sexual. Yo tenía un profesor que era Juan Carlos Kuznetsov que siempre me decía, la intimidad no contempla riesgos. O sea que una vez que ya llegaste a la emoción de la intimidad, si vos no tenés interiorizadas las conductas, vos te vas a estar en un montón de riesgos, te vas a enfrentar con un montón de riesgos que no los vas a ni siquiera ver, los vas a empezar a rumiar después de que te pasaron. Claro. Y ahí empiezan los miedos. Entonces, como yo siempre digo, adolescentes, los primeros que tienen que hablar con los adolescentes son los padres. Los padres, claro. La ley de educación sexual, dedicarse muchísimo a la salud y capacitar docentes. Y si no existe todo esto, siempre existen estos centros como Consexuar, médicos, psicólogos, sexólogos, que podemos tener una charla interesante con los padres, con los hijos y empezar a acercar a los Nosotros tenemos sexualidad. muchos chicos jóvenes que vienen por ahí con alguna disfunción y que en realidad la disfunción tiene que ver con la desinformación y con el mal uso de su tiempo y espacio y no con una disfunción real. Claro. Entonces, cuando uno empieza a charlar un poco y les da información, les explica y realmente empiezan a entender de qué se trata, la disfunción desaparece. Sí, entonces hay muchos jóvenes que vienen a consultar por suerte, porque ya el tabú del miedo a hablar, de esto no se habla, ya eso por fue suerte cambiando. eso cambió Sí. y ahora la verdad es que está buenísimo que consultan y se animan. Y ahora me voy al otro extremo. Hablemos un poquito de menopausia, porque yo le contaba a tu socia antes que vos llegaras que nos suele pasar que vamos al médico ginecólogo y te dice, pero vos ya estás vieja, ya estás grande. ¿Eso te dice? Sí, entonces vos decís, pero yo vine acá a ver cómo soluciono el tema de los calores o el tema de lo que fuere, y vos me respondés, ya estás grande, ya estás vieja, o sea, es como que, y les pasa a muchas, ¿eh? No, Sí, es re loco, ¿no? es re loco eso, porque vos decís, A mí se me abrieron los ojitos, aunque soy claro, miope, bueno. ¿viste? Tac. Pero bueno. Pero suele pasar muy común y por eso, como a más de a un oyente le va a pasar, estaría bueno que ustedes muestren otra mirada, ¿no? ¿Por qué hay tanta desinformación respecto de la menopausia? Por Porque resistencia. No es nueva. O sea, A ver, Para por mí resistencia. y por industria también, ¿no? Porque la industria le conviene tener que armar, ¿no?, toda medicación y toda información para que la gente se quede ahí aplastada pidiendo cosas. Pero la verdad es que la menopausia es una etapa más de la vida. Exacto, ¿sí? es algo natural. Es algo natural que sí, es cierto, nos pasan un montón de cosas, sí, pero también depende cómo nosotros la conceptualicemos y cuáles sean nuestros mitos, cómo la vamos a vivir. Y obviamente, cuando estamos al lado de médicos que nos dicen ya estás vieja, no nos quedan muchas herramientas para hacer algo por eso quería diferente. que habláramos de Sí, eso. yo igualmente creo que la industria hoy por hoy desarrolló un montón de cosas que nos Sí. está estimulando a los médicos a hablar, porque el médico en general, viste que ahí viene la visión, acá viene la complementación. Ella es la psicóloga, yo soy la médica. Yo sé que los médicos, si no tienen una medicación, no hablan. Entonces probablemente muchos médicos se quedaron en un estudio viejo que ya se demostró que no estaba bien, que era el WHI, que se hizo en mujeres, se les dio hormonas a mujeres muy grandes, y esas mujeres aparentemente desarrollaron más cáncer de mama y se le adjudicó ese cáncer de mama a la terapia hormonal de reemplazo. Después, hace ya muchísimos años, se revisó el estudio y también nos dimos cuenta que era una muestra muy heterogénea en edades, que había mujeres muy mayores, se les daba a todos estrógenos equinos conjugados, que es un tipo de estrógenos que ya no se usa más, y empezamos a ver que no había repercusiones negativas en cuanto a oncología, sino que si vos tenías predisposición a tener un cáncer con o sin terapia hormonal, te iba a pasar igual, pero no quiere decir que la terapia te lo causaba. Entonces ya hace mucho tiempo
se empezaba a hablar de una ventana de oportunidad para dar una terapia hormonal, que en principio eran 4 años. El año pasado, en diciembre, se extendió esa ventana de oportunidad a 10 años, y antes se podía dar durante 10 años de tu vida, y a partir del año pasado se puede dar toda la vida la que entró dentro de esos 10 años de ventana de oportunidad. Amén de todo esto, el 2 de noviembre de este año, la FDA, que es la Federación del Ente Regulatorio, que dice que sí o que no, sacó las advertencias y las atenciones, lo que ellos dicen la caja negra, a todo lo que es terapia hormonal de reemplazo de la mujer. O sea que hoy a cualquier médico ginecólogo que vas y te dice te puede hacer mal o te puede dar cáncer, teniendo vos todos los estudios con una salud impecable y estar dentro de todos tus antecedentes y una anamnesis que está dentro todo acorde, y no te explican por qué te puede hacer mal a vos, vos sos pasible de poder decir, yo realmente quiero vivir mi vida con una buena calidad de vida. Y de eso se trata también con Sexuar, ¿no es cierto? Por eso lo hicimos. La calidad de vida implica muchas veces utilizar moléculas farmacológicas o utilizar terapias, como ser terapias energéticas o distintos tipos de terapias y de complementaciones que nos dan vitalidad. Y no es que vamos a estar teniendo que jugar al pádel 40 horas seguidas como lo hacíamos cuando teníamos 18, pero por ahí 1 o 2 partidos de pádel por semana lo podemos jugar bien, y, claro, y entonces no estaríamos cansadas a las 6 de la tarde, y no tenemos por qué sufrir los calores, porque ya hay terapias hormonales y no hormonales para eso. Hay muchas cosas nuevas, entonces no nos tenemos, como yo digo, cuando alguien te dice, a las mujeres nos dicen, el dolor de la menstruación es normal, la primera vez de tus relaciones sexuales duele, el dolor no es normal. Normal, claro. Y en la primera vez de la relación, ni nunca en tus menstruaciones, ni tener dolor es normal. Siempre tenemos que buscar por qué. Tampoco nos tenemos que quedar con que en la menopausia somos viejas, irritables, con calores, con mala calidad de vida, con sueño, con falta de energía. Despertarnos de noche todas las noches. No. Nosotros tenemos que llegar a un profesional que nos aloje, que nos acompañe y que le guste, y que a nosotras también nos guste cómo nos trate, ¿no es cierto? Sí, buenísimo. Había como un mito que por suerte hay muchos profesionales que ya no están trabajando con eso, de que en realidad la sexualidad sí está ligada a la reproducción. Entonces en la menopausia, como se te va la posibilidad de reproducción, ya entonces la sexualidad no es importante. Y en realidad no es así. O al revés, te venden la terapia hormonal no como calidad de vida, sino que, vas a tener sexo como a los 20. Y vos decís, es que claro. ¿quiero yo eso? No, claro. Qué buena pregunta te hiciste. ¿Quiero yo eso? ¿Quiero yo eso? O sea, o quiero tener una vida normal, porque acorde a la experiencia que fuiste adquiriendo en todo este tiempo. Yo espero que tengas una sexualidad mejor que a los 20. Claro, pero no que el producto que vos me estás vendiendo con la potencia de los 20. Y lo que pasa es que a medida que uno va, como decíamos hace un ratito, ¿no? A medida que uno va cambiando la etapa, va queriendo otras cosas. Así como uno no quiere la misma comida que tenía a los 20, o hacer el deporte igual que a los 20. Bueno, la sexualidad también cambia con la menopausia, y se abre esta posibilidad del disfrute más allá de la reproducción. Entonces es todo un capítulo nuevo de exploración de la sexualidad. No es que se termina, al contrario, se abre una puerta nueva. Se puede potenciar, ¿no? Claro, ver, qué bueno tener esa mirada. Claro, ¿cómo es ahora mi sexualidad con esta edad? Sola o con una pareja, ¿no? ¿Qué me pasa ahora? Y esas son las preguntas que nosotros desde Consexuar vamos haciendo y vamos ayudando y intimando a la gente a que se anime a preguntarse, que no crea las cosas así como vienen, sino tener un pensamiento crítico. Sí, si no es como que estamos portando etiquetas todo el tiempo, ¿no? Es como que cuando estás en el periodo menstrual, estás con el mes. Después que estás de mal humor, estás menopáusica. O sea, hay que sacarse un poquito las etiquetas. Yo creo que lo bueno sería decir, bueno, mira, nosotras somos mujeres,
somos el centro y el eje de una familia, a veces el centro y el eje de un trabajo, como decir que muchas veces, a veces que no te dejan crecer porque también tienen miedo de que vos crezcas. Claro, sí, es ¿No es verdad. cierto? Entonces Me encantó eso. tenemos mucha fuerza, fuerza en la familia, fuerza en el trabajo, fuerza en la pareja. Nuestras parejas muchas veces no nos damos cuenta y giran alrededor nuestro. Esas personas muchas veces tienen mucho miedo también a perderse y se ponen por ahí agresivos o te empiezan a burlar porque tienen mucho miedo a que vos cambies y que quedarse solos. Entonces, lo bueno es, si tenemos esos miedos, llevar la sexualidad a un siguiente nivel y no decir, bueno, porque tenemos sexo, yo sé que está todo bien. A veces las cosas es bueno que cambiemos. Esta etapa es una etapa de replanteos. Perfecto. Y eso sí que es bueno. Ay, cómo ayudan a un montón de mujeres, chicas, me encanta, gracias, porque estaba bueno esto de hablar, porque no son temas que se hablan muy a menudo, incluso en los medios, es como Y pasa en la menopausia y también pasa en la posmenopausia, ¿no? En la tercera y cuarta edad. También es una etapa de descubrimiento de la sexualidad, porque uno queda viudo, ya no trabaja, o sea, pasan un montón de cosas que no habían pasado antes. Y estos cambios, muchas veces, si nosotros no ayudamos a sacar los preconceptos de que el viejo no sirve, no se puede, no sirve para nada, es inútil, y el viejo hoy en día, esta nueva longevidad donde el viejo puede hacer un montón de cosas, sí, claro. Si tuvo la conciencia también de cuidarse, Sí, de poder sí. llegar a esa edad en buenas condiciones, también es un momento para disfrutar muchísimo la sexualidad. Y que se animen porque muchas veces no es un problema de sexualidad ni de menopausia. A veces estamos tristes. A veces también el envejecimiento viene con un duelo. Y viene con un duelo de que vos decís, por ahí en estos momentos yo quería estar en otro lugar que no es el que estoy. Que también se animen a consultar, porque tampoco la tristeza trae tristeza. Y eso es importante, que no todo es color de rosa. Y a veces tenemos miedo a decir, bueno, estás deprimido, bueno, estás viejo, bueno, tenés menopáusica, pero en realidad son todas cuestiones que, como yo te decía, si las aceptamos, podemos cambiarlo. Y el tiempo que nos queda, vivirlo mejor. Lo que pasa es que también hay mucha influencia de las redes sociales, porque ¿qué vendemos? La persona exitosa, la que todo le va bien, la que todo es color rosa, y entonces es muy difícil entrar en... Totalmente. Todo depende de cómo lo manejes, o sea, no es mi caso en particular, pero hay mucha gente que su vida es a través de lo que vos decías de Instagram, ¿no? ¿Y qué mostramos en Instagram? ¿Qué mostramos y cuáles son los valores que van transitando, claro, ¿no? Bueno. Porque el valor de la juventud, ¿no? Como si la juventud tendría que ser siempre, ¿no? Eterna. Como eterna y además sin arrugas, sin rollito, cuerpos extra flacos, la cara toda lisa, y todo eso sí está bárbaro para la edad para de la edad juventud, que uno tiene, perfecto. pero también poder ir aceptando el paso del tiempo y estos duelos que decía Silvina recién, el duelo del cuerpo que va cambiando y que ya no vamos a tener esa silueta 90, 60, 90, pero tenemos la que tenemos ahora y gracias a Dios porque estamos vivos. Y está sana, ¿no? dentro Claro. de todo. Porque... Sí, bueno, y la que quiere tener la de 50, la de 90, 60, 90, ni me sé las medidas, tampoco es malo. No. O sea, lo más importante de todos es aceptar, no enjuiciarse y querer tener un propósito en la vida. O sea, yo creo que la vejez o el envejecimiento empieza cuando dejamos de tener propósitos o cuando nuestras expectativas son mucho más altas que la realidad y nos exigimos un montón de cosas a las cuales no podemos llegar. Ese tipo de persona sería buenísimo que se acerque a pedir algún tipo de escucha diferente y por ahí escucharse y decir cuál es realmente tu propósito de vida de acá en adelante, porque claro. por ahí los propósitos son diferentes. Está bueno eso. Nosotros acá en la fundación tenemos a alguien que está empezando a dedicarse a economía plateada y ella, el lema que creó es longevidad ¿para qué? Claro. Y es lo que vos estás hablando, o sea, querés la longevidad, pero ¿para qué? ¿Dónde está tu propósito? ¿A dónde vas? Claro, porque bueno, uno es que si no hay propósito, no tenés para qué seguir viviendo, ¿no? Y el propósito
tiene que ver con cosas chiquitas, no hace falta hacer algo gigante, pero es el propósito del día a día, ¿no? Claro. ¿Para qué me voy a levantar mañana? ¿Qué tengo que hacer? Ahora cuando nosotros ya a partir de la jubilación no tenemos la obligación de un trabajo, entonces, bueno, ¿qué hacemos todo el día? ¿Qué hacemos con el tiempo libre? Revalorizar la posibilidad de tener tiempo libre, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el tiempo tiene que ser útil, Claro. ¿no? Y son todos un montón de conceptos nuevos que empiezan a aparecer a partir de esta edad y que está buenísimo poder empezar a investigarlos y con alegría, ¿no? Qué bueno que ahora estoy en esta etapa. Tengo tiempo, Que ¿qué hago antes me con quejaba eso? de que no tenía el Claro. tiempo y quería hacer una serie de cosas y Claro. ahora tengo el tiempo y me aburro. O sea, Sí. Y porque es una cuestión de propósitos, como vos decís. El adolescente que no tenía propósitos antes, cuando yo empecé hace 35 años, decíamos que se embarazaba. Entonces, como que tenía un propósito en su vida y que teníamos que buscar propósitos. Yo creo que el ser humano siempre tiene que tener un propósito. Que claro. el propósito no es una expectativa. Claro, Es un hay una propósito, diferencia. que hay claro. una diferencia abismal. Abismal, sí, sí. Ni tampoco es un objetivo a cumplir, es un propósito, es bueno, tengo este norte. Es Voy. el deseo, ¿no? El poder desear, el desear de querer hacer algo, ¿no? Y ese es el deseo, es el motorcito de la vida, el desear hacer No, algo. y además es como dice ella, si vos pones la vara muy alta, tiene que ser realizable el propósito, porque a veces pasa que nos vamos muy arriba y después nos frustramos porque no era un objetivo realista en realidad. Claro. Y ahí se te va todo, o sea, también eso pasa con las parejas y eso pasa con la sexualidad, porque vos decís, ay, mirá que terminamos hablando de sexualidad y terminamos hablando de esto, pero en realidad a veces el propósito que nosotros le ponemos a una sexualidad es, y más las mujeres, por eso yo te decía, es, él antes a mí me miraba y ya se le erectaba el pene, y ahora no pasa eso. ¿Será que yo no le gusto porque envejecí? ¿Será que tiene un amante? ¿Será que ya no es lo mismo? ¿Será que ya no nos queremos? ¿Será que solamente me quería para tener hijos? Hay un montón de interrogantes. ¿Sí? ¿No será la biología que en realidad un hombre de 60, 65 años, ya con mirar a alguien, bueno, alguna vez puede ser que le pase, pero la mayoría la tenemos que ayudar un poquito? Y entonces decir, ay, pero yo no tengo ganas de ayudarlo tanto. Y lo mismo debe estar pensando él de nosotras. O sea, yo antes te miraba y te mojaba, y ahora está seca. Y decís, sí, orgánicamente estoy seca. O sea que el lubricante es parte de nuestra vida. Entonces ahí te vas dando cuenta en ejemplos concretos cómo la sexualidad va cambiando, pero si nosotros tenemos el propósito de conectarnos, probablemente pasemos a un segundo nivel. Sea una sexualidad no tan rápida, sea una sexualidad más egocéntrica, más centrada en las sensaciones, y sea una sexualidad en conexión con el otro. O Claro. sea, ¿no te pasó esto? Dale, te doy una mano, hacemos otra cosa, incorporamos cosas nuevas. Entonces esto es lo que a veces en nuestra mente, que pensamos que sabemos un montón de sexo, no nos damos cuenta y nos echamos culpas o nos decimos estamos desconectados o mejor esta pareja ya no funciona más porque con Hay el que ir a ver a Viviana en ese caso. Y en ese caso hay que ir a verla, claro. Hay que ir a ver a Viviana para que digan, no, culpa no, trabajemos un poquito pero esto. lo que pasa muchas veces con las personas más grandes todavía es que creen que saben todo porque ya la vivieron, y ahí es donde se dan cuenta que en realidad tienen mucho para seguir aprendiendo, y el poder seguir aprendiendo es ese propósito, ¿no? De poder vivir la sexualidad con los nuevos aprendizajes de esa nueva etapa. Y a veces es muy difícil, sobre todo con los hombres, sacarlos de ahí, de decirle, no, pero puedes aprender cosas nuevas. No todo es si tu pene se erecta o no se erecta. Claro. Hay otras opciones. Hay otras opciones. A nuestro podcast, te voy a decir, pero no es para hacer un... No, pero está muy bien. Y en el Instagram no tanto, pero en el podcast nosotros tenemos una audiencia de un 10% de hombres más 60. Ah, Es mira, un montón. es un montón. Es un montón. Y tenemos mensajes diciendo, sigan hablando, aprendemos un montón. Y la verdad es que... Eso es fantástico. Es fantástico, porque esos hombres también no tienen un lugar en donde aprender, porque Claro. generalmente está todo para la mujer menopáusica, todo eso, y el hombre, ¿dónde lo dejamos, pobre? O sea, la mayoría de las personas en este mundo son heterosexuales, entonces si tenemos que decirle lo que quiere la mujer en el sexo, también tendrá que decir lo que quiere
el varón en el sexo y cómo comportarse frente a estos cambios. Y están felices. No sabes los mensajes que nos mandan los más 60, que no son viejos, porque bueno, son contemporáneos. Está muy bueno. Bueno, chicas, nos vamos a ir despidiendo. Yo les agradezco muchísimo porque aprendimos un montón. Me encanta el emprendimiento de ustedes. Espero que siga siendo exitoso. Escuchen el podcast, así aprenden. Seas más 60, menos 60, hay que escucharlo porque así aprendemos todas y todos. Todas y todos. Y bueno, y al que quiere saber cómo hablar con sus hijos de sexualidad, nosotros tenemos un libro que se llama El superpoder de la educación sexual, que se vende en Amazon España, en virtual. La edición se fue. Y también en @consexuar o en info@consexuar.net, que es nuestro mail. Muy bien, ya tienen las redes, ya las escucharon, son expertas, son profesionales. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos a terminar con el podcast con el emprendimiento loco pero exitoso. En este caso encontré algo relacionado con lo que ellas hacen. Es un emprendimiento italiano que se llama My Secret Case. Mi valijita secreta. Es una tienda online de bienestar sexual creada por una joven italiana que buscaba derribar tabúes con humor y diseño. Empezó vendiendo juguetes sexuales en cajas discretas y es una de las marcas europeas más influyentes en educación sexual y empoderamiento femenino. ¿Qué tal? Interesante. Interesante. Así que nos vamos retirando por hoy. Las dejamos que sigan con sus actividades y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. No, ¿por qué apareció eso?